Bueno, Bueno, en el día de hoy lo voy a presentar a Pablo Agüero, que es cardiólogo, electrofisiólogo y ecocardiografista, y nos va a hablar de un tema súper desafiante que es predicción de bien, ACV en fibrilación auricular, y el subtítulo es del score clínico al riesgo tromboembólico real o verdadero. Pablo, todo tuyo. muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con la charla de predicción de ACV en fibrilación auricular, pero vamos a enfocarlo de una manera diferente, porque ya sabemos cómo manejarnos cuando el score clínico es cero o es más de 2, pero hay casos más complejos. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un CHAS de uno. Uno tiene un ACV, el otro no lo tiene. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ese chatbot no nos está mostrando? Y eso es lo que vamos a encarar en la charla y vamos a ir recorriendo en base a esa premisa toda la predicción de ACV en fibrilación auricular. Ahí está. Y nos vamos a basar en tres pilares. Primero, bueno, vamos a hablar las cosas más relevantes y más actuales de lo que es la estimación basal, que es el CHAS-BA, que es lo que todos conocemos. Después, esto que estábamos hablando, lo que el score clínico no está viendo, que son los refinadores del riesgo. Y ya vamos a ver cuáles son. Y cómo combinamos todos esos refinadores junto con el score clínico para tomar una decisión más integral sobre ese paciente. Vamos un poquito más a la fisiopatología. ¿Cómo se genera el trombo en la fibrilación auricular? Y acá tenemos la triada de Virchow, que la conocemos desde hace de mediados de 1800 y que se aplica muy bien y nos explica cómo se forma el trombo en la fibrilación auricular, principalmente en la orejuela izquierda. ¿Y de qué se basa? ¿En qué se basa? Primero tenemos la éstasis auricular. Ya sabemos que fibrilación auricular, pérdida de patada auricular, disminución del vaciamiento a nivel de la orejuela, produce éstasis sanguínea y aumenta la probabilidad de tromboembolismo. Pero además tenemos alteración de sustrato, tenemos una aurícula que está enferma, está fibrosada, tiene pérdida de la función tanto eléctrica como mecánica, inflamación, disfunción endotelial. Pero además, los pacientes con fibrilación auricular tienen un estado protrombótico, y esto se ha visto también en estudios, que los pacientes con fibrilación auricular tienen tanto activación de la cascada de la coagulación como activación plaquetaria. Tres pilares que nos dicen cuál es el riesgo de la fibrilación auricular. Y fíjense que la éstasis sanguínea se correlaciona directamente con la fibrilación auricular, pero podemos tener pacientes que tengan una aurícula muy enferma, tengan riesgo trombótico y no necesariamente estén fibrilados en ese momento o no tengan FA, y que probablemente tengan riesgo de ACV. Y vamos a apuntar a estas cosas que incluso de la fisiopatología nos están diciendo que hay algo más de riesgo que no estamos viendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a agrupar? Lo vamos a agrupar en tres esferas, en tres capas. El primero, el score clínico basal. El segundo, el que decíamos antes, sustrato auricular, donde tenemos la atriopatía. Después, los biomarcadores, que ya vamos a ver cuáles son y cómo se probaron, que muestran indirectamente cómo está esa aurícula y la carga de fibrilación auricular, y ahí nos vamos a meter en el problema más complejo que tenemos hoy en día en este tema. Y por último, el contexto terapéutico, o sea, si el paciente está bien anticoagulado según su función renal, si es adherente, si está tomando otra medicación, eh, y todos esos tres capas que ya vamos a ir eh, viendo una por una, hacen al riesgo real del ACV. Pero antes de meternos a esta capa, a estas tres capas, vamos a meternos a algo que la guía europea ya marcó en el 2023, que es el dinamismo en el riesgo. Que si bien puede parecer obvio, pero quiero apuntar a algo que ya van a ver. Hay evidencia que nos dice que, obviamente, que a medida que avanza el tiempo, el paciente avanza en edad, aparecen otras comorbilidades y obviamente ese riesgo es mayor. E incluso, un segundito, incluso tenemos evidencia observacional que lo muestra. Tenemos, por ejemplo, registros, en 2018, dos registros principalmente, uno en Taiwán y otro en Corea del Sur, que nos mostraron que
el aumento tanto de la edad como de las comorbilidades aumenta el riesgo de ACV, pero no solamente eso, sino el delta score, el grado de aumento del score clínico predice de manera independiente el riesgo de ACV. Pero acá es donde me quiero detener, porque estamos hablando acá del CHASVA, pero este dinamismo se puede aplicar a las tres capas que hablábamos antes. O sea, no es lo mismo el paciente dentro de una semana, dentro de un año, no sabemos si tuvo adherencia, si no tuvo adherencia, cómo está la función renal, eh, cómo está esa aurícula, si el paciente aumentó de peso, si está obeso, si tiene apnea obstructiva del sueño. Entonces, nosotros ese dinamismo tenemos que evaluarlo en cada consulta. ¿Qué nos dice la guía europea? Por lo menos una vez por año y ante cada cambio clínico. Entonces, no es solamente evaluar el CHADVAS, sino evaluar otras comorbilidades que no están en el score, evaluar la aurícula, pero también actuar de manera activa, tratar de eh, las comorbilidades que no están en el score, tratar de corregirlas para bajarle ese riesgo de ACV. Y además, también evaluar el riesgo de sangrado y tratar de corregir aquellas causas de mayor riesgo de sangrado para que disminuir ese riesgo. Y ahora sí, metiéndonos en la capa del CHASVA. Y acá, bueno, ya lo conocemos a este score, no me voy a meter a nombrarlo. Quiero solamente aclarar el cambio que apareció en la guía europea en 2023, que es sacar el sexo femenino. Esto, a ver, ¿cómo lo plantea el score? Lo plantea, lo saca de lo que es un punto independiente y lo toma más como un modulador, que eso ya lo sabíamos nosotros y muchas veces podía confundir, decíamos, bueno, si son 2 puntos, pero si es mujer, no se toma. Bueno, a ver, sabemos que el sexo femenino es un modulador y por cada factor de riesgo que tenga, ser mujer aumenta el riesgo. Pero bueno, la guía europea lo saca el sexo femenino dentro del score y queda el CHASVA. Pero incluso cuando se publica la misma guía europea, cuando sus propios autores la exponen, nos comentan que existe un riesgo de subestimación del riesgo de ACV en mujeres. Y fíjese cómo la evidencia también es dinámica, que en 2025 sale un estudio prospectivo que nos mostró que 13,6% de las mujeres que tuvieron ACV por FA y que fueron evaluadas por este score nuevo, por el CHASVA, quedaron debajo del umbral de anticoagulación. Y los hombres correspondían al 1,3%. O sea que sí puede pasar de que subestime. Y, y acá es donde quiero eh, insistir. Por eso es importante reevaluar de manera integral a todo el paciente, no solamente el CHADVAS. No está el sexo femenino, pero lo tenemos que tener en cuenta. Pasamos al sustrato auricular. Bueno, ya les comenté, sustrato auricular propiamente dicho, la triopatía, remodelado, fibrosis, disfunción mecánica, la biología trombogénica, que están los biomarcadores, que ya no vamos a meter en eso, y la carga rítmica. La carga rítmica ya sabemos que es muy importante, no es lo mismo un paciente con FA paroxística, persistente, permanente, y acá entramos en un terreno que ya vamos a entrar, vamos a explayarnos, que es el riesgo en los pacientes que detectamos FA con dispositivos. Ahí es mucho más complejo y ahí la carga es más difícil de evaluar. Decimos, bueno, ¿cuánto tiempo? Ya vamos a ver eso también. ¿Y dónde nace el concepto de miocardiopatía auricular, de atriopatía? Esto nace por allá en 2012, hay un estudio que se publicó, se llama el estudio ACER, que hablaba, tenía una particularidad muy importante. Estudió pacientes con dispositivos y que tenían ARE, que son episodios de auriculares de alta frecuencia. ¿Qué es lo que vieron? Y vieron, a ver, qué, qué ACV tenían estos pacientes. ¿Y qué es lo que vieron? Hay algo muy particular, que había pacientes que tenían ACV, pero días previos no habían tenido eventos, no habían tenido episodios de FA. Entonces, hay algo que el score no está viendo. Y ahí se empezó a plantear la idea, bueno, quizás es la aurícula la que está enferma, quizás algo más, y probablemente esté pasando en la aurícula. Ahora, se puso a prueba, se puso a prueba con el estudio Arcadia.
¿Y qué se vio en el estudio Arcadia, que lo publicaron en 2024? ¿O qué fueron a buscar? Buscaron pacientes con ACV criptogénico que tenían un patrón de atriopatía, eh, pero no tenían necesidad documentada. Y los aleatorizaron. ¿A qué? A recibir apixaban versus aspirina. ¿Qué vieron? No redujo la recurrencia de ACV. O sea, tenemos un estudio aleatorizado que nos dice, bueno, no, tratándolo, dándole anticoagulante, no mejoro. O sea, la atriopatía es importante, pero no me define si anticoagulo o no. Nos dice que ayuda, nada más. ¿Y en qué nos puede ayudar? En los pacientes más complejos, que ya lo vamos a ver. Entonces, si la queremos evaluar, ¿cómo la podemos evaluar? Tenemos algunos estudios complementarios, vamos de menor a mayor, el que más tenemos a mano es el ecocardiograma transtorácico. ¿Y qué vamos a buscar en el eco transtorácico? El volumen auricular. Es muy bueno, está validado, sabemos cómo usarlo, es reproducible. Pero ¿cuál es el problema? Que es un marcador tardío. O sea, cuando esa aurícula ya está dilatada, todos esos factores que influyeron sobre la aurícula, sobrecarga de presión, alteraciones de la relajación, ya vienen actuando hace tiempo. Entonces, ya llegamos tarde cuando vemos esa aurícula. ¿Y tenemos algún marcador precoz, algún estudio más precoz? Sí, tenemos el strain. Y el strain, hay muchos estudios observacionales o hay estudios observacionales que nos dicen que sí, que de manera independiente la función de reserva del strain, la reducción de esa reserva del strain, se traduce de manera independiente a más riesgo de ACV, independientemente del tamaño de la aurícula, y se asocia también a mayores niveles de NT-proBNP y de fibrosis auricular. Ahora, ¿cuál es el gran problema del strain auricular? No tenemos estudios randomizados que nos pongan un valor de corte. No lo tenemos. No tenemos estudios randomizados que nos digan, bueno, a partir de este valor anticoagulando o tomando esta decisión podemos reducir el riesgo, no lo tenemos. Y aparte hay otra limitante importante. Eh, es muy difícil de reproducir, es muy dependiente del operador, es muy dependiente de la calidad de imagen que se toma. Y hoy la verdad es que no se usa en todos los centros, se usan muy pocos centros para definir este tipo de conducta. Algunos centros muy especializados, con software que usan el mismo software y con profesionales muy entrenados, recién ahí en algunos lugares se está usando, pero como les digo, no está validado por estudios randomizados. ¿Y tenemos algo más? Sí, tenemos la resonancia con RAS tardío, que ¿qué va a buscar directamente? El sustrato, va a ver la fibrosis auricular. Y acá tenemos estudios observacionales, como por ejemplo en 2011 se publicó el estudio de Acaret, que demostró que pacientes que tenían ACV tenían más fibrosis auricular. O sea, funcionó como un predictor independiente de eventos cerebrovasculares. E incluso en 2014 se publicó de CAF que nos mostró otra cosa, pero bueno, va relacionado. Nos mostró que los pacientes que tenían más fibrosis auricular tenían más recidiva de FA posterior a la ablación. ¿Por qué lo nombro? Porque después las guías lo incorporaron como parte del protocolo en algunos lugares para predecir FA posablación. Pero tiene el mismo problema que el strain. No tenemos estudios aleatorizados que nos digan, bueno, a partir de este valor de corte de fibrosis, eh, podemos tratarlo, podemos anticoagularlo, podemos predecir más riesgo. No tenemos ese valor de corte. Además, el software es muy complejo, necesitamos profesionales muy entrenados. Pensemos que la aurícula tiene una pared muy fina, de 2 a 4 milímetros, que hace muy compleja la toma de imágenes, por lo cual hoy en día ni siquiera las guías lo aconsejan para estos casos. Como les digo, para el único caso que lo aconseja son para predecir riesgo de recurrencia posablación que se hace en centros muy especializados. Y pasamos a los biomarcadores. ¿Cuáles tenemos? El NT-proBNP, la troponina ultrasensible. El NT-proBNP nos marca sobrecarga en la aurícula, la troponina ultrasensible, daño miocárdico subclínico. ¿Y de dónde o dónde aparece de manera formal estos biomarcadores? Y aparecen cuando se publica el score, el ABC Stroke Score, que fue en 2016,
que fue un score que incluyó edad, NT-proBNP, troponina ultrasensible y antecedentes de ACV, AIT. Y lo comparó con el CHA2DS. ¿Y qué se vio? Fíjense que lo probó en la población del Aristóteles e hizo la validación externa en el Stability. Y en ambos demostró mejor predicción de ACV. O sea, nos está mostrando que hay algo que el score clínico no está viendo. Pero, y ahí viene el problema, que prediga mejor el riesgo no significa que mejore el tratamiento. Y pasaron varios años después del 2016, recién en 2025, el año pasado, aparece el estudio randomizado del ABC-AF Trial que puso a prueba esto. ¿Y qué hizo? Trató pacientes según el score ABC y según el tratamiento, la clasificación habitual, que es el score clínico. ¿Y qué vieron? Que no había mejoría, no había reducción del riesgo de ACV. Entonces, ¿nos invalida los biomarcadores? No. Sigue mostrando que mejora la predicción. Nos está diciendo que hay algo que el score clínico no ve. Es como le dije con la triopatía. No nos sirve para definir conductas, pero nos sirve para los casos complejos. Y sí se agregó algo el año pasado también, que es que eh, este score, el ABC score, tuvo un impacto en predecir a aquellos pacientes que tenían mayor riesgo residual estando anticoagulados. Entonces, ahí ya se abre otra puerta de pensar, bueno, los pacientes que tienen mucho riesgo residual de sangrado, ¿tenemos otras alternativas? Cierre de orejuela, no hay nada todavía sobre eso, pero se abre una ventana. Y nos metemos a la carga rítmica. Y acá viene la parte más compleja de la charla. Y me quiero parar a algo que tratan de explicar las guías, a veces son bastante confusas en esto, que es la división de fibrilación auricular. ¿Cómo la dividimos? La dividimos en FA clínica y subclínica. La FA clínica, ¿cuál es? Cualquier FA que detectamos a través de un registro electrocardiográfico. Puede ser electrocardiograma de 12 derivaciones, puede ser Holter, puede ser eh, eh, una tira de electro, puede ser a través del cardia, pero tiene que ser a través de un registro de electro. El paciente puede estar sintomático o asintomático. Por eso a veces confunde tanto el término clínica o subclínica. Eh, porque eh, nosotros solemos entender que, bueno, clínica es porque tiene síntomas. No, puede ser con síntomas o sin síntomas. Ahora, la subclínica es aquella FA que se detecta a través de los dispositivos implantables. Tenemos marcapasos, cardiofibriladores, resincronizadores. Y acá viene el desafío. ¿Por qué? Porque los pacientes están monitorizados las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, hallar un episodio acá no tiene el mismo equivalente en peso que en la FA clínica. Y acá quiero explicar la importancia de esta división. ¿Por qué? Porque estadísticamente es muy poco probable que nosotros nos pongamos el ejemplo, estamos en nuestro consultorio, nos viene el paciente con una tira de electro fibrilado, sin antecedentes de FA previa, y es poco probable que tengamos la suerte de que ese haya sido el primer evento de FA. No, probablemente ese paciente tiene una carga muy alta de fibrilación auricular y por eso la encontramos, así como puede pasar en el Holter también. Entonces, en la FA clínica ya se asume que la carga del paciente es alta. Entonces, ¿qué se hace? Se evalúa el riesgo con el CHA2DS y el riesgo hemorrágico y se decide qué hacemos. Ahora, en la FA subclínica no. En la FA subclínica tenemos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos el equipo que nos dijo que tuvo una FA de 3 minutos, o de 5 horas, o de 12 horas. ¿A cuál decidimos ver si anticoagulamos o no? Y ahí nos vamos a ir metiendo de a poco. Antes de eso, hay un dato importante. Es importante en los pacientes que tienen FA subclínica eh, ver que realmente lo que tienen es FA. ¿Por qué? Porque el dispositivo solamente detecta protocolos de detección, valga la redundancia. No detecta, no hace diagnóstico. Muchas veces esos protocolos sí, puede ser que sea fibrilación auricular, pero en muchas otras veces no, puede ser
falla de sensado, puede ser taquicardia auricular, taquicardia por entrada intranodal, pueden ser muchas cosas. Entonces tenemos que ir a ver el trazado. Y acá hay un gran problema. No sé si les pasará en el consultorio, la verdad que a mí me ha pasado varias veces, que viene el paciente con el registro, con el control de marcapasos, que lo vio el técnico, no lo vio el electrofisiólogo, y nos dice episodio de FA. Y no tenemos el registro de los electrogramas. Bueno, ahí hay que hablar con la empresa que nos envíe los registros. Es importante hacer el diagnóstico. Si no le podemos creer al diagnóstico del equipo, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Y por qué también es importante? Porque acá la evidencia también lo demostró. Por ejemplo, el estudio que nombré antes, la CERT, vieron que alrededor del 17-20% de los pacientes con ARE no correspondían a FA. Entonces, es importante hacer esa distinción. Y ya vamos a ver que hay otros estudios que también fue muy importante esa distinción. ¿Cómo se suele ver? De esta manera, vemos, no quiero andar mucho, pero vemos el canal auricular y lo que se ve es una actividad eléctrica caótica, irregular, con aurículas totalmente desorganizadas desde el punto de vista eléctrico. Por ejemplo, acá se ve muy bien, totalmente desorganizada. Y si nos queda duda, perfecto, hacemos la interconsulta con el electrofisiólogo y se hace el diagnóstico, pero necesitamos validarlo. ¿Y qué nos dice la evidencia con respecto a la carga? Porque acá viene el problema. Y ya uno de los primeros estudios, que ya lo nombré 2 veces, fue el estudio ACER, que fue muy importante porque fue el primero que puso sobre la mesa estos ARE. ¿Y qué decía? Que los pacientes que tenían estos episodios durante más de 6 minutos, un episodio durante más de 6 minutos, predecía mayor riesgo de ACV. Ahora, tenemos que tener cuidado porque fue un valor de corte operativo, no fue terapéutico. O sea, no es que fue un estudio que dijo, bueno, si es más de 6 minutos y lo anticoagulamos, le va mejor. No, fue predictor. Fue algo parecido a lo que decía los biomarcadores. No podemos tomar conducta con esto. Y también después, en realidad fue antes, en 2009, teníamos el estudio Trends que lo evaluó de otra manera. Dijo, bueno, a ver, está bien, acá estamos hablando de un episodio, pero ¿qué pasa con la carga? Y vieron que los pacientes que tenían una carga de 5,5 horas, más de 5,5 horas en 24 horas, tenían mayor riesgo de ACV. Y esto es importante en la práctica y ya lo vamos a ver. Pero uno de los estudios de las publicaciones más importantes con respecto a esto y que no se veía de manera previa fue el análisis de Kaplan que se publicó en Circulation en 2019, que mostró algo muy importante, que integró la carga con el chatbot, con la clínica. Y ahí está la diferencia, porque fíjense que ninguna carga de por sí nos dice anticoagular o el riesgo es alto, podemos anticoagular. Y el chatbot por sí solo tampoco en estos casos. Entonces, ¿qué es lo que quiero poner énfasis y qué es lo que quiero dejar de mensaje esta diapositiva? Que no existe una carga universal para todos los pacientes para decir, a partir de esta carga sería mejor anticoagular. No, va a depender de cada paciente. Por eso es tan complejo toda la fibrilación auricular, porque muchas veces que tenemos que tomar decisiones muy individualizadas. Ahora, está bien, ya tenemos algo que nos habla de la carga y de los tiempos y de que el paciente tiene más riesgo. Pero si anticoagulamos, ¿qué pasa? Bueno, y ahí aparecieron después los otros estudios que fueron los estudios randomizados, que el primero fue el NASMED 6, que fue un ensayo que incluyó 2.500 pacientes, todos tenían ARES y tenían un chat base elevado. ¿Y qué hicieron? Lo randomizaron a recibir edoxaban o placebo. Y el endpoint primario fue ACV, embolia sistémica y muerte cardiovascular. ¿Y qué vio? No vio reducción significativa del endpoint primario, pero sí había un aumento significativo de los sangrados con edoxaban. Y acá quiero hacer una salvedad con esto, que
El estudio, si bien metodológicamente fue muy bueno, y lo dijimos antes, no validaron los ARES. Y ese fue un talón de Aquiles del estudio. No validaron si realmente esos ARES correspondían a FA. Y ya el ACET nos había dicho que alrededor del 20% no eran FA. Entonces puede haber impactado en el resultado. Y en el 2024 sale el Articia, que incluyó más de 4.000 pacientes con FA subclínica. Acá sí validaron. Acá se podían tratar de eventos de FA o de aleteo auricular. ¿Y qué hicieron? Tomaron a los pacientes que tenían ARES de entre 6 minutos y 24 horas y un CHAS mayor o igual a 3, que no tenían FA documentada, y los randomizaron a recibir aspirina y apixaban. Y el endpoint primario era ACV o embolia sistémica. No incluía muerte, era ACV o embolia sistémica. Y acá sí vieron una reducción significativa, una reducción del 37% de ACV y embolia sistémica con apixaban, pero a costa de más sangrado. Y acá quiero hacer otra salvedad, que si bien eh, es importante el resultado, el problema es que el número necesario a tratar para no tener, el número necesario a tratar para que un paciente no tenga una ACV fue de 120 pacientes. Y el número necesario a tratar para provocar un sangrado mayor, fue de 100. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuidado, porque está bien, cada 120 pacientes que tratamos, uno no tiene la ACV, pero uno va a tener una hemorragia. ¿Y qué nos dice? Que tenemos que anticoagular, sí, pero tenemos que anticoagular a los que tengan más riesgo. O sea, a esos hay que, a los que hay que darle más prioridad. Bueno, y después salió en 2024 un metaanálisis de McIntyre que abarcó estos dos estudios randomizados y bueno, se vio que había beneficios en la anticoagulación, pero a expensas de mayor sangrado. Y si hasta acá era complejo el tema, acá se complica más, porque de hace unos años, y esto va a ser exponencial, tenemos los dispositivos portátiles, relojes, bandas, anillos, bueno, el Cardia, celulares, que detectan, ya vamos a ver qué, pero detectan episodios. Y probablemente esté pasando o vaya a pasar de que ya el paciente no consulte por tengo palpitaciones o tengo el marcapasos me dijo que tenía una fibrilación auricular. No, va a venir diciendo, tengo el reloj que me dijo que tenía 15 alertas de fibrilación auricular. Yo no tengo síntomas, pero va a venir asustado y vamos a tener que ver qué hacemos. Y acá tenemos que dividir las aguas, porque no todos los dispositivos ven lo mismo. Tenemos los dispositivos que tienen la tecnología de fotoplastimografía, que hoy en día son la mayoría, que lo que ven son regularidad o irregular, son parecidos a los ARES. Puede ser falla en la detección, puede ser taquicardia auricular, puede ser reentrada intranual, lo que decíamos antes, puede ser pueden ser extrasístoles. Entonces hay que tener cuidado. Y después tenemos los relojes que sí tienen tira de electrodos, y el Cardia también que tiene la tira de electrodos, pero hay relojes que, como el Apple Watch, que a partir de la serie 4 ya lo tiene incorporado. Ahora, la capacidad de la toma de electro lo tiene a partir de, creo que fue octubre, noviembre del año pasado, porque el ANMAT no lo había probado. A partir de octubre, noviembre del año pasado ya se puede hacer, se hace de manera manual. ¿Y qué hace? Detecta un electro, una tira de electro de 30 segundos, perdón. ¿Qué es lo que necesitamos para decir, bueno, tiene hacer diagnóstico de fibrilación auricular? Ahora, quiero volver un poquito a lo que es la fotoplastimografía. Tenemos la alerta del dispositivo. Ok, tenemos que ir a ver qué es. Entonces ahí no nos queda otra. Tenemos que pedir electro, Holter, pero también tenemos que ver a quién se lo pedimos. Ahora, si tenemos un paciente que vino por una alerta, no tiene factor de riesgo, tiene un CHADA bajo, no tiene comorbilidades, y fue un solo registro y corto, bueno, probablemente le digamos al paciente tranquilo, probablemente fue un error, veamos cómo va evolucionando, no voy a tomar conducta. Ahora, si yo veo que es un paciente que tiene muchos episodios, muchos alertas, tiene un score clínico alto, tiene muchas comorbilidades, bueno, le pido un eco, tiene una aurícula enferma, bueno, vamos y seamos un poquito más, Puta madre.
vayamos un poquito más a ver qué tiene. Pidámosle Holter, tenemos los parches de monitoreo también, pero tenemos que ir a diagnosticarlo en este caso, porque probablemente algo sí esté pasando. Bueno, y una vez que dijimos todo esto y hablamos de las tres capas, ¿en dónde vamos a aplicar esto? Lo vamos a aplicar en el paciente con riesgo intermedio, ese CHAS-VAS de uno que hablábamos en un principio. ¿Y vamos a ir directamente a la aurícula de los biomarcadores? No. Vamos primero a la clínica, lo que tenemos en la consulta, lo que tenemos adelante en el paciente. ¿Por qué? Porque son comorbilidades que, vamos a ver comorbilidades que no están en el score, pero actúan en la aurícula. ¿Y cuáles son? La obesidad, la hipertensión mal controlada, eh, que tenga SAOS, que tenga alteración de la función renal. Si vemos que tenemos un paciente con un score, un Chavas de uno, ya tenemos el diagnóstico de FA, tiene Chavas de uno y es obeso, hipertenso mal controlado, tiene falla renal, y probablemente ese paciente no lo piense y lo anticoagule. Además, esto no lo aclaré en la diapositiva, pero también sabemos que dentro del score hay algunos puntos que pesan más que otros. Por ejemplo, la edad pesa más y la diabetes también. Nos predice mayor atriopatía. Entonces, si yo tengo una paciente, mujer, por ejemplo, 65 años, diabética, obesa, y bueno, chapas de uno, probablemente vaya a anticoagular. Ahora, si tengo al paciente que me genera dudas igualmente, que no tiene comorbilidades, pero es un paciente de 63, 64 años, bueno, quizás vaya a ver la aurícula. Vamos a verla, a ver qué tiene. Si la aurícula está dilatada, los biomarcadores son positivos, si tiene algunas comorbilidades, bueno, me inclina a anticoagularlo. Pero como le digo, acá la decisión es muy individualizada, pero nos tenemos que basar en esto. Y como resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, ya vamos a ver unas cositas más, pero como resumen les quise traer un algoritmo diagnóstico y terapéutico que traté de cerrarlo junto con la guía americana, guía europea y la guía argentina que salió hace unos días, salió en abril, es del 2025, pero salió en abril de este año. Y fíjense, resumido todo lo que dijimos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir el serial clínico. FA clínica, subclínica. Si es clínica, bajo riesgo, no anticoagulamos, alto riesgo, anticoagulamos. Riesgo intermedio, considera anticoagulación. ¿Qué vemos? Comorbilidades, biomarcadores, imágenes. ¿Sí? Ahora, si la FA subclínica, primero lo tenemos que validar. Evaluamos acá en su conjunto carga rítmica, CHAS-VAS y riesgo hemorrágico. Y acá me quiero detener un poquito. Yo este cuadro que le dejé, esto sale de la guía americana del 2023 y la guía argentina lo toma. La guía europea es un poco, no es tan explícita con esto de los tiempos. Sí dice que en los pacientes con eventos de más de 24 horas tienen más riesgo, pero la verdad que a mí me gustó más cómo lo encara más la guía americana y lo toma la Argentina. ¿Y qué dicen? Que pacientes que tienen un evento de menos de 5 minutos, independientemente del CHAS-VAS, no anticoagulamos. Si el evento duró entre 6 minutos y 24 horas, tiene que tener un CHAS-VAS, perdón, de 3 o más para que sea razonable considerarlo. O sea, ese es el gris. O sea, y el paciente tiene el CHAS-VAS de 3 para arriba. Entonces ahí tenemos que ir a las comorbilidades. Fíjense que es 2B la indicación. Y si el episodio duró más de 24 horas, baja el nivel del CHAS-VAS que me requiere para anticoagular. Acá me habla de 2 o más de 2. Pero dice razonable anticoagular y es 2A. Tampoco es que es clase 1. Entonces, yo acá no puse la flecha, pero también podríamos eh, evaluar también comorbilidades. Pero acá sí la evidencia es más potente y nos habla que los eventos mayores a 24 horas con chavas de 2 o más deberíamos anticoagular. Pero fíjense que deja de lado, las guías cuando hablan de esto, dejan de lado la carga, hablan del evento. Pero por ejemplo, por eso es tan individualizado el tratamiento en estos pacientes, porque habíamos dicho que teníamos el estudio del Trends, que nos decía que los pacientes tenían una carga de más de 5.5 horas tenían más riesgo. Entonces, si yo tengo episodios cortos, pero en 24 horas me suman 6 horas, más de 5.5 horas,
y tiene un Chavaz más de dos no, pero quizás más de tres, y tiene comorbilidades y probablemente lo vaya a anticoagular. Esto las guías no lo dicen, pero son pacientes que probablemente sí yo vaya a anticoagular. Ahora, y esto es importante, y más en los pacientes grises, no podemos dejar afuera al paciente. Eh, el paciente tiene que tener una decisión también en esto de ser consensuado, debe saber los riesgos, debe saber los beneficios, ¿sí? O sea, debemos hacer partícipe al paciente en esta decisión. Entonces, ya hablamos de predicción de riesgo, pero entonces, ¿por qué los pacientes siguen teniendo ACV? ¿En dónde estamos fallando? Y acá me quiero detener en algunas cosas que dije, en otras que no. Primero, bueno, confundir que la estratificación de riesgo es indicación terapéutica, o sea, quedarnos solamente en el CHA2DS2A y no ver otras cosas, no ver las comorbilidades, no ver la aurícula, no ver los biomarcadores. Por otra parte, reducir los DOAC, o sea, reducir el anticoagulante en pacientes que creemos que son frágiles, que son ancianos, que tienen riesgo de caída y que por eso tenemos que reducir la dosis. Cuando no está avalado por guías, no debemos reducir la dosis. Y ese es un error que lamentablemente hoy vemos mucho todavía por miedo. Y acompañado de esto, y también lamentablemente lo vemos mucho, que el paciente lo vemos que viene con aspirina. Y acá hay un problema muy grande, porque cuando nos enfrentamos a esto, después muchas veces es muy difícil revertir el concepto del miedo que le genera al paciente, porque muchas veces el médico que le saca el anticoagulante y le deja el antiagregante al paciente, el médico le dice, no, porque ya por tu edad es medio peligroso, podés sangrar, podés tener esto, pero te voy a dejar la aspirina y con esto vas a andar bien. Entonces el paciente se queda con eso y es muy difícil revertirlo. Y sabemos que el antiagregante produce daño gástrico, produce daño en la membrana del estómago, eh, eh, produce sangrado y no da beneficio. Y, y otro punto, además de muchas veces subtratar, a veces sobretratamos. O sea, tenemos pacientes que tuvieron, por ejemplo, no quiero andar en eso porque es tema de otra charla, pero tenemos pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo o tuvieron una angioplastia, perfecto, están recibiendo antiagregante, anticoagulante, pero pasa el tiempo y no se suspende. No hay ningún médico que agarre y se lo suspenda. Y esto suele pasar mucho, por ejemplo, en lugares donde el paciente un día lo atiende un médico, otro día lo atiende otro, muchas veces pasa. Pero bueno, tenemos que estar atentos también a eso y suspenderlo cuando tengamos que suspenderlo. Y por último, bueno, no revaluar el riesgo en el tiempo, pero como le decía, no solamente el chatbot, sino revaluar todo el paciente. Y por último, algo que también es muy complejo, que no quiero andarlo tanto porque también es tema de otra charla, pero es un tema complejo y quiero nombrarlo, es el paciente que, bueno, lo anticoagulamos, ya tomamos la decisión, pero tuvo la ACV. ¿Qué hacemos ahí? Y ahí hay un problema, porque lo primero que hacemos es pensar, bueno, falló el anticoagulante. Y no hay que pensar eso. Primero hay que ver si el paciente está bien anticoagulado, si el paciente está bien anticoagulado por su función renal, si estaba tomando la medicación, si está recibiendo otro tipo de tratamiento, si está con amiodarona, con verapamilo, con antibióticos, tenemos que ver la función renal que tiene, eh, tenemos que ver si estuvo con náuseas, con vómitos, perdón, o si tiene problemas mal absortivos, no sabemos. Ahora, si evaluamos al paciente de su adherencia o vemos que la anticoagulación fue efectiva, perfecto, ahí ya pasamos a otro punto. ¿Y cuál es ese punto? Bueno, confirmamos que el ACV haya sido cardioembólico. Vemos la clínica, la neuroimagen y empezamos a buscar otras causas que también puedan ser causantes de ACV. El error es pensar que, bueno, paciente que tiene una ACV y tiene FA, la FA sí o sí tiene que ser el causante. No, o sea, hay que sacar eso, hay que pensar en otras causas cuando el paciente está anticoagulado, principalmente. Hay que buscar enfermedades de grandes vasos, pequeños vasos. Si tiene, por ejemplo, enfermedades protrombóticas, eh, hay que buscar eso. Y en base a toda la información que recolectamos, tenemos que ver la probabilidad de que la FA sea la verdaderamente causante. Y si después de todo eso vemos que realmente fue la FA, o realmente la causa más probable es la FA, bueno, ahí sí tenemos un problema, porque ¿qué hacemos ahí? Le aumentamos el anticoagulante, le aumentamos antiagregantes, y acá, a ver, eh, algunos centros, y esto no está avalado por guías, pero algunos centros lo que hacen, por ejemplo, si el paciente está recibiendo
antagonistas de la vitamina K, lo que hacen es aumentarle el RIN, el objetivo del RIN a 2.5 a 3.5, u otros lo que hacen es, si estaban recibiendo rivaroxaban de 20, pasarlo a 15 cada 12, pero la verdad es que no hay nada de esto eh, avalado por la evidencia. Entonces, tenemos alguna alternativa más y tenemos algo que está asomando, que es el cierre de orejuela. Y acá las guías lo nombran al cierre de orejuela en estos pacientes, pero no le dan una indicación tan alta. Es 2B, con nivel de evidencia C. Pero sabemos que está esa herramienta y la podemos utilizar en estos casos. Siempre en un equipo interdisciplinario, tenemos que no solamente tomar la conducta en un consultorio, sino hablarlo en un equipo, y obviamente que el paciente debe estar también de acuerdo con esa estrategia. Ujú. Y quiero hacer una última mención, que bueno, el cierre de orejuela, como ya sabemos, lo utilizamos en los pacientes que no pueden recibir anticoagulantes, lo tienen contraindicado. eh, pero apareció otra indicación que apareció del estudio del LAOS-3, que nos muestra una reducción de un 33% del riesgo de ACV asociado a anticoagulación, eh, en pacientes que se le hacía cierre de orejuela que tenían FA y se le hacía el cierre de orejuela quirúrgico junto con la cirugía cardíaca. O sea, eran pacientes que iban a ir a cirugía cardíaca y se aprovecha y se cierra la orejuela. Y disminuyó un 33% el riesgo de ACV junto con la anticoagulación. Eh, y fue tan importante que las tres guías elevaron la indicación del cierre de orejuela en estos pacientes a clase 1. ¿Sí? Las guías, creo que las guías europeas 1B y creo que el americano 1A, pero ya lo tenemos. Y en los pacientes, en este tipo de pacientes, hay que pensarlo. ¿Y qué técnica se le hace? Resección, sutura, exclusión. Hoy no hay una técnica estandarizada, no hay una técnica que diga, no hay un estudio que diga qué técnica es mejor, pero sabemos que hay que hacerlo y hay que pensarlo, y en los pacientes que tienen FA y van a cirugía, tenemos que hablar con el equipo quirúrgico. Bueno, y por último, los puntos, para terminar, el score es el punto de partida, no el riesgo total, el riesgo dinámico, tenemos que evaluar al paciente de forma integral cada vez que lo vemos. La carga de sustrato modulan el riesgo, la imagen y los biomarcadores ven el contexto, pero no toman decisión por sí solos. Y por último, lo que repetí varias veces, la anticoagulación tiene que ser una decisión integrada. Tenemos que ver de manera integral a todo el paciente. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias, excelente. Si querés dejar de compartir, así nos vemos las caras Bien, todos. Y bien, ¿alguien quiere hacer una pregunta, hacer un comentario? Abierta la discusión, tenemos 10, 15 minutos. El tema del cierre de orejuela, en general, digamos, la evidencia es cuando al paciente no se le puede hacer ya nada de anticoagulación, nada por el estilo. eh, es difícil encontrar un paciente para cierre de orejuela, porque cuando miras bien, muchas veces le prohibimos la anticoagulación a pacientes que sí la pueden recibir, ¿sí? Claro, A sí, veces somos como, en ese sentido, como muy cuidadosos con el tema de anticoagulación, le tenemos más miedo al sangrado que a la ACV. Y esas cosas hay que hablarlas con los pacientes. De yo te agrego el riesgo de sangrado, pero te estoy disminuyendo el riesgo de ACV. Y otra cosa que hay que hablar es que los estudios de anticoagulantes, sobre todo los nuevos anticoagulantes, sea Pixaban, Rivaroxaban, el que sea, hablan de reducción de riesgo de ACV, no de anulación de riesgo de ACV. O sea, sí, el claro, anticoagulante no garantiza que uno no tenga el ACV. Sí, y siempre eso es riesgo importante que residual. uno lo hable en esos términos, porque a veces el paciente vuelve con el ACV y, pero doctor, yo estaba tomando. Esto reduce su riesgo, no lo lleva a cero. bien. Totalmente. Sí, además ese concepto es para toda la medicina. Es decir, Exacto, sí, sí, no sí, hay, sí, 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 no como hay en reducción las de vacunas, todo lo eventos a mismo. cero, siempre hay un riesgo residual, si no, Pero la gente es- tiene la fantasía de que tiene como una garantía de medir la vacuna para el dengue, no voy a tener dengue. No, sí, lo podés tener, tenés menos claro, riesgo de tenerlo. seguro. Sí, O tener una forma más leve. exacto. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Ale, Alejandro Villamil, ¿cómo andan? Bueno, ¿Qué tal? te felicito por la charla, me pareció además muy práctica, con varios tips que este,
para la consulta de todos los días puede llegar a ayudar bastante, ¿no? Hay conceptos nuevos. Lo único que podría agregar es que hoy por hoy también están los biomonitores y especialmente los biomonitores implantables. Hay un biomonitor que es el de Biotonic, el 4, que ha utilizado inteligencia artificial y que reduce muchísimo los falsos negativos o las fallas de diagnóstico de fibrilación auricular. Entonces está cada vez más indicado en los casos de accidentes vasculares criptogénicos, en fin, con pacientes dudosos que podemos tener en la práctica, que no sabemos muy bien cuál es el origen y si lo fue y tuvieron episodios cortos, por ahí los biomonitores podrían llegar a ser una herramienta más útil. Sobre todo que utiliza una certeza mucho mayor, una limpieza del trazado que superó ampliamente los biomonitores previos, ¿no? Y la segunda cosa que yo me fijo mucho es también cuando los ecografistas o a través de transesofágico ver la orejuela, qué tipo de orejuela tiene, si es grande, si es larga, si es trombótica. Eso a veces se me ha definido un poco en decidir si anticoagular un paciente o no, al margen de que pudiera tener la aurícula más grande, más chica, o el strain. Creo que la anatomía de la orejuela a veces es un dato que no hay que desestimar. Eso solo. Yes. Bien. Buenísima la charla, Pablo, realmente bárbara. Gracias. Gracias. A ver, algunas preguntas y comentarios. Ahí me perdí un pedacito de lo que dijo Guillermo, así que tengo miedo de repetir algo, pero digamos, las indicaciones basadas en el CHAS-VAS, es decir, toda la bibliografía sobre la cual se basó, digamos, el armado del CHAS-VAS 2, digamos, el score. ¿No hacen o sí hacen distinción entre fibrilación auricular documentada y fibrilación auricular no documentada? Sí, claro. Es que en realidad hace por lo que entiendo, es la distinción entre FA clínica y subclínica en realidad. O sea, si la FA tiene que estar, sí o sí tiene que estar documentada. Lo mínimo que tenemos que tener para decir que está documentada es el electrocardiograma de 30 segundos. Tenemos que tener un registro de 30 segundos de un electro legible para poder aplicar recién ahí el score o pensar en el riesgo isquémico y hemorrágico para anticoagular. Sí o sí tenemos que tener el registro. Ok, pero digamos, todos los trabajos que le dieron sustento al score están basados en pacientes que tienen una fibrilación auricular sintomática Claro. o asintomática, pero documentada. Constatado. Documentada, exacto. Sí. Sí. Bien. El único, sí, perdón. No, porque yo digo, digamos, cuando hablamos de, por eso digo, yo haría una distinción entre lo que es una fibrilación auricular documentada o no documentada y lo que es una fibrilación auricular sintomática o asintomática, porque Total. hay muchos pacientes que tienen fibrilaciones auriculares asintomáticas, Sí. documentadas, en los cuales uno diría, bueno, yo en realidad no sé cuántas fibrilaciones tiene este paciente, pero probablemente tenga muchas más de las que yo estoy viendo porque él no se da cuenta cuando se fibrila. Así Y es. después, si tengo pacientes con fibrilaciones auriculares sintomáticas, tendería a pensar que en general no hay tantos episodios además de los que el paciente mismo siente, ¿no? Creo que ahí también clínicamente por ahí esa diferenciación es importante, porque un paciente que no se da cuenta cuando se fibrila, realmente estás ciego, ¿no? Y podés suponer que hay una carga mucho mayor Sí, de la que un característica. paciente tiene. Sí. Sí, totalmente. Por otro Totalmente. lado, el tema de los relojes, yo creo que el futuro va por los sensores, no me cabe la menor duda. Yo creo que dentro de poco tiempo va a haber reveals, digamos, no invasivos. Te vas a poner
un sensor pegado en el pecho y listo, vas a tener 24 horas de un electrocardiograma, de un reveal, digamos. Pero mientras tanto, los relojes funcionan muy bien, algunos modelos, en particular en la Argentina, el Galaxy 8, que está aprobado por ANMAT, funciona muy bien, lo puedo decir con experiencia personal. Ahora le hicieron un ajuste de hardware para que pueda confirmar fibrilación auricular con frecuencias cardíacas de hasta 150 por minuto. Antes lo hacía con hasta 120. Arriba de 150 te dice estás muy, muy alto tu frecuencia cardíaca, pero no te dice fibrilación auricular. De 150 para abajo te dice fibrilación auricular. Hay varios trabajos prospectivos de sensibilidad y especificidad de los relojes con los iPhones y está en el orden del 70-90%, pero no es en general porque el reloj puesto no lo detecte, sino porque el reloj a veces está mal puesto o porque el paciente se va a dormir y se saca el reloj. Entonces hay un montón de horas donde el paciente no tiene el reloj puesto. Pero me parece que todo esto que estamos viendo, que estamos discutiendo con sensores no invasivos y mucho más perfectos parecidos a un reveal, nos van a dar mucha información en los próximos años respecto de qué hacer con estos pacientes, ¿no? Y es que en realidad ahí va a abrir un abanico, un universo enorme, porque vamos a tener pacientes que van a estar monitorizados, como dijo, las 24 horas, pero ahí vamos a tener el mismo problema que con los marcapasos. ¿Qué hacemos? ¿Vemos la carga? ¿No vemos la carga? ¿A partir de cuándo decimos Sí, anticoagulamos? ahí se La va a carga abrir mucha... acumulada. Bueno, ahí Sí. justamente ahí hay una pregunta de Jenny que dice si desde qué carga de fibrilación auricular constatada mínima en tiempo decidimos anticoagular a pacientes con CHADVAX 1 desde ahí en adelante. En realidad con CHADVA 1, la guía no habla de ningún tipo de carga. Bien, Recién nos habla de que a partir del CHADVAS 3 puede ser razonable considerarlo si el evento duró de 6 minutos a 24 horas, pero con CHADVAS de 1 no toma en cuenta ningún tipo de carga. Pero ahí, perdón, Pablo, estás hablando de pacientes con fibrilación auricular, primer episodio, ¿de qué caso? Porque los pacientes con CHADVAS-2 se tienen que anticoagular, no hay mucha vuelta, digamos. Sí, en realidad con los pacientes con FA subclínica la detectó el equipo. Ok. Es que en realidad, a ver, el tema lo que dice es si dura de 6 minutos a 24 horas, el evento. Ahora, por eso también están, a ver, la guía intenta orientarnos, pero no nos da qué hacemos con todos los pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que lo controlé en mi consultorio y en 6 meses volvió con el próximo control y los episodios siguen siendo cortos, pero en vez de tener 4 o 5 episodios, ahora tiene 20, 30 episodios o más, cada vez tiene ujú, más episodios y el CHAPAS no me cambió y probablemente este paciente esté evolucionando mal y este paciente, aunque no me llegue al CHAPAS que vamos me a pide la guía, y probablemente lo lo anticoagule, anticoagulo porque es un seguro, paciente que me está mostrando que está evolucionando. seguro. Bien, hay una mano levantada de Belén. Belén, ¿querés hacer una pregunta? Belén. Está muteada, Belén. Si querés preguntar, desmuteate. Bueno, seguimos. Ahí está, ahí pude, paren, Ah, dale. disculpen, Sí. perdón. No, yo quería hacer una pregunta que me surge en el consultorio bastante seguido, que es el otro extremo, que es cuándo se suspende la anticoagulación. O sea, ¿cuántos holters sinusales necesitamos tener para poder suspender la anticoagulación y cómo es el control pre y post suspensión de anticoagulación? ¿Pero en qué contexto? ¿Posablación? No, a ver, me pasó con algunos pacientes que se les detectó la fibrilación auricular como hallazgo clínica o subclínica, a veces por palpitaciones y a veces por electros al acecho, y se les inicia anticoagulación y el antiarrítmico, y con la medicación antiarrítmica dejan de tener episodios, o por lo menos no constatados. Entonces te dicen, bueno, y ahora entonces suspendo la medicación, y es como, no, no podés suspender la medicación o no hasta tener tanto holter sinusal. Y después, en realidad, lo que más me preocupa es el control post suspensión de anticoagulación, porque uno cuando lo tiene anticoagulado está como que uno se siente más tranquilo de que el paciente está protegido, que si llega a tener algún evento que no sensa, que no lo capta o que en el holter no se ve,
está protegido con el anticoagulante, pero una vez que uno lo suspende, a veces a mí me genera como ese miedo de que se nos pase por alto alguno. A ver, si tiene un chasvás de 2 o más de 2, Va a seguir. independientemente, yo el anticoagulante no se lo suspendo. Si tiene un chasvás de 1, si tiene un Chavás de 1, bueno, ahí yo veo cómo está, y está anticoagulado, yo veo cómo va evolucionando el paciente. Si controlé las comorbilidades, si el paciente ya no tiene hipertensión mal controlada, si bajó de peso, si no tiene SAOS, si cortando la arritmia, la aurícula mejoró, los biomarcadores son normales, y probablemente ahí, si yo hago controles cada 2 meses, 6 meses, la verdad que no hay una guía que nos diga cada cuánto hacerlo, Ok, pero podemos compartir con el paciente la decisión de decir, bueno, podemos intentar dejar el anticoagulante, pero en ese caso particular, si yo, ese paciente con Chavas de 1, lo anticoagulé por las comorbilidades y el paciente resolvió todo ese cuadro. En pacientes con Chavas de 2, Vas a independientemente seguir, de qué pase, vas no a se lo seguir con suspende. eso. Claro. ok, perfecto, sigue indefinido, perfecto, gracias. De nada. En la posablación, en algunos centros se están suspendiendo la anticoagulación y Sí, la medicación antiarrítmica a los 3 meses, sí, pero sí, no eso. hay tampoco ninguna prueba de que eso esté bien, o sea, mejor que mantenerla más tiempo. Sí. Así es. No hay todavía demasiada evidencia, no sé, Alejandro, Depende, no, si depende del chat basal que tengas. Porque si tenés un paciente que es totalmente sano, a los 3 meses le podés suspender todo, no creo que haya problema. Y esto estamos todos de acuerdo, pero en general no es tan así. Entonces, claro. cuando hay situaciones intermedias, cada grupo toma o más o menos cuidados. Yo personalmente soy más cuidadoso y dejo más tiempo. Hay otros que pueden esperar 6 meses, un año, pero depende del chat base, Eduardo. Bien. No, sí, con Chavas de 2 la probabilidad de un evento hemorrágico mayor es del 1% anual y de una CB es del 2%. Ujú. Así que Claro. no hay mucha duda respecto de eso. Exacto. Ahora, el otro tema importante es que la anticoagulación oral vino a cambiar un poco la historia de todo esto, ¿no? Porque antes cuando estábamos, digamos, con el Sintrón, la heparina, bueno, todas esas cosas, la verdad que estar anticoagulado era todo un problema, un riesgo mucho mayor. Hoy, la verdad que es una Bastante cosa más sencillo. bastante segura, Mucho más fácil sencillo. para el paciente, Sí. menos riesgosa, ¿no? Así es. Bueno, muy Anti- bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Pablo. Excelente. Gracias a Y ustedes. que descansen, que sigan bien. Chao.